Europa, un continente que parece familiar hasta en sus más pequeños detalles. El continente de las grandes capitales, de los museos célebres, de los paisajes de postal y de ciudades cuyos nombres conoce todo el mundo. La mayoría de los viajeros vienen aquí por los grandes nombres. Por París, Roma, Barcelona, Ámsterdam o Zúrich. Buscan catedrales, plazas, canales, galerías, fachadas famosas y lugares que desde hace tiempo se han convertido en símbolos de Europa. Pero la verdadera magia de este continente a menudo no se encuentra en las capitales. Vive de una forma más silenciosa. En los pueblos pequeños y las villas. En las casas de piedra aferradas a las laderas de las montañas. En las calles estrechas donde la mañana no empieza con el ruido del tráfico, sino con el aroma del café, las campanas y los pasos sobre el adoquinado antiguo. Es aquí donde Europa se vuelve más cercana, no museística, no solemne, no de escaparate, sino viva. En Suiza, entre laderas alpinas, lagos y chalets de madera. En Italia, entre colinas, campanarios, viñedos y plazas de piedra. En España, entre pueblos blancos, fortalezas antiguas y villas donde el sol se queda en las paredes hasta bien entrada la tarde. En Portugal, entre el océano, los acantilados, las calles floridas y un ritmo de vida pausado. En los Países Bajos, entre canales, prados verdes, fachadas antiguas y pueblos donde el agua y la tierra han aprendido a convivir durante siglos. Todos estos lugares son muy distintos. Tienen otra lengua, otra luz, otra arquitectura, otro paisaje. Pero los une algo importante. Aquí todo se siente más cercano. Las casas no están hechas para impresionar, sino para vivir. Las plazas no son para las multitudes, sino para los encuentros. Las calles no son para la prisa, sino para un ritmo en el que todavía es posible escucharse a uno mismo. En los pequeños pueblos europeos, el tiempo se comporta de otra manera. Aquí no se persigue la velocidad. Aquí todavía se saluda en la calle. Aquí el almuerzo puede durar más de lo previsto. En este viaje recorreremos los pueblos más hermosos de Europa. Desde los asentamientos alpinos de Suiza hasta los rincones soleados de Italia. Desde los pueblos blancos de España hasta las perlas atlánticas de Portugal. Desde las tranquilas aldeas neerlandesas entre canales hasta lugares donde parece que el tiempo se ha detenido. Para ver una Europa no solo grandiosa, sino auténtica. No la que vive en las postales, sino la que se esconde entre montañas y mar, entre piedra y agua, entre el camino y el hogar. Así que si te gustan este tipo de viajes, a los rincones más hermosos, más atmosféricos y menos evidentes del mundo,
Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. En el sur de Italia, no muy lejos de Sicilia, se encuentra Lipari, una isla y un pequeño pueblo al mismo tiempo, envueltos en el ritmo del mar, del sol y de una vida sin prisa. Es la más grande de las Islas Eolias, aunque aquí la más grande no habla de tamaño, sino de carácter. Es un lugar donde en media hora puedes ir del centro hasta una bahía apartada y donde el propio entorno parece invitarte a bajar el ritmo. Lipari se siente como una Sicilia en miniatura, una fortaleza antigua, vida de puerto, árboles de cítricos y callejuelas estrechas que existen al margen de la prisa. Aquí no hay sensación de decorado para turistas. No es una atracción ni una puesta en escena. Es un pueblo vivo, con mercados, ritmo cotidiano, infraestructura urbana y al mismo tiempo una atmósfera íntima, casi hogareña. Lo que más impresiona aquí no son los monumentos, sino la vida cotidiana convertida en estética. Puertas antiguas con manijas gastadas, letreros de cerámica, gaviotas que no crean ambiente, sino que simplemente forman parte del sonido habitual del lugar. Fachadas coloridas, arcos cubiertos de verde, patios con macetas, geranios, cuerdas con ropa tendida y sillas de mimbre. En Lipari, la belleza no tiene que ver con el presupuesto ni con una idea de diseño. Aquí, la belleza es una forma de vida. Históricamente, tampoco es una postal silenciosa. Durante siglos, Lipari fue un enclave estratégico por el que lucharon distintas civilizaciones, desde los griegos hasta los piratas. Fue asediada, conquistada y reconstruida una y otra vez. Por eso aquí no se percibe una esterilidad de museo, sino la densidad del tiempo. La fortaleza, la piedra y el mar parecen guardar la memoria de asedios, intercambios, huidas e historias de amor. Pero la verdadera fuerza de Lipari está en su gente. Los habitantes son amables, atentos y discretos. No irrumpen en la escena ni rompen el espacio con ruido. Simplemente forman parte de él de una manera muy natural. Lipari es un lugar donde el tiempo se vuelve más suave. Aquí nadie te empuja con la velocidad. Nadie te obliga a aprovechar cada minuto. No te venden el ajetreo como forma de vida. Aquí, más bien, parece que te hacen otra pregunta. ¿Estás bien? Y por eso, al final, lo que más permanece en la memoria no es la fortaleza, ni el mar, ni siquiera el aroma de los cítricos en flor, sino la sensación de que aquí todo está hecho con intención y con cariño. Por cierto, si te gusta, apoya este video con un like. Es la forma más sencilla de decir que todo esto no es en vano.
Garachico es un pequeño pueblo en el norte de Tenerife, donde un volcán cambió por completo el curso de su historia. En otro tiempo fue el principal puerto de la isla, un lugar próspero y lleno de vida. Pero en 1706, una erupción destruyó el puerto y arrasó gran parte del pueblo. Y sin embargo, la paradoja de Garachico es que fue precisamente después de la catástrofe cuando aquí nació una nueva belleza. La lava enfriada formó las piscinas naturales del Caletón, justo en la costa, entre roca volcánica negra. Hoy es uno de los lugares con más encanto de Tenerife, donde el océano, la piedra y el paso del tiempo han creado un paisaje imposible de confundir con ningún otro. Muy cerca se alza una fortaleza del siglo XVI que la lava no llegó a tocar. Y más allá aparece el propio pueblo. Casas blancas y azules, calles estrechas y silenciosas, balcones coloniales y una calma que no se parece en nada a un escenario pensado para turistas. Garachico es uno de esos lugares donde la naturaleza primero lo destruyó todo y después dejó una de las estampas más hermosas de la isla. En la costa sur de la isla portuguesa de Madeira, entre plantaciones de plátanos, el océano y empinadas laderas cubiertas de verde, se encuentra el pequeño pueblo de Arco da Calheta. Tranquilo, muy local y escondido entre rocas y agua, parece otro de esos rincones bonitos de la isla. Pero es precisamente aquí donde se encuentra uno de los lugares más insólitos y espectaculares de Madeira: Cascata dos Anjos. Lo más sorprendente de este lugar es que el agua cae directamente sobre la antigua carretera costera. No al lado, ni escondida en el fondo de un barranco, sino justo desde la roca hacia el asfalto, y luego sigue bajando aún más en dirección al océano. Y todo se ve como si la naturaleza hubiera decidido ignorar por completo la infraestructura humana y hacer las cosas a su manera. Lo más curioso es que no se trata solo de una cascada para contemplar desde lejos. Aquí se puede pasar en coche justo por debajo del agua, atravesando el chorro. Y eso es precisamente lo que convirtió a Cascata dos Anjos en uno de los símbolos más famosos y singulares de Madeira. Aquí, la carretera, la roca, el agua y el océano se unen en una escena que parece casi irreal. Y aunque la cascada está parcialmente vinculada a una levada, uno de los canales históricos que se construyeron hace siglos para regar las plantaciones, se siente completamente natural. Es uno de esos casos raros en los que la ingeniería no arruinó el paisaje, sino que al contrario, terminó formando parte de su belleza. A su alrededor está todo aquello por lo que Madeira enamora: vegetación húmeda,
terrazas de plataneras, acantilados, aire salado del océano y esa sensación constante de que aquí la naturaleza está demasiado cerca. Cascata dos Anjos no es solo una cascada bonita de Madeira. Es el lugar donde un pequeño pueblo encontró su escenario más único. Agua cayendo préamo sobre la carretera y un espectáculo imposible de olvidar. Tossa de Mar. En la luminosa Costa Brava, este pueblo es una auténtica joya entre el mar y los acantilados. Es famoso por sus playas limpias, pero su verdadera alma está más arriba. La ciudad antigua, rodeada de murallas medievales y coronada por un castillo, domina la costa. Pasear por sus calles de piedra es viajar a tiempos de piratas y leyendas. Casas blancas con geranios en las ventanas y pequeños restaurantes crean un ambiente acogedor. Y las escaleras de piedra llevan a miradores con vistas al Mediterráneo infinito. Aquí el arte, la historia y la naturaleza se funden en uno solo. Y Tossa de Mar se convierte en un lugar donde es fácil olvidarse de todo lo demás. Vallemosa. En plena Sierra de Tramuntana, este pueblo parece un cuadro viviente. Casas de piedra con contraventanas verdes se alinean en calles estrechas llenas de aroma a flores y pan recién hecho. Sobre el pueblo se alza la Cartuja, testigo silencioso de la historia. Aquí vivieron Chopin y George Sand, encontrando inspiración entre estas montañas. Jardines en terrazas con olivos centenarios descienden por las laderas. Desde la plaza, las calles se ramifican como un laberinto, invitando a perderse entre talleres y cafés. Desde los miradores se abre la vista al valle y al mar lejano. Y Vallemosa se convierte en un lugar donde solo apetece callar y mirar. Lauterbrunnen, un valle esculpido por el hielo, el agua y el tiempo. Encajonado entre acantilados de caliza casi verticales, este pueblo está en el corazón de uno de los paisajes más dramáticos de Suiza. El valle se siente estrecho y decidido, casi cerrado, como si la naturaleza hubiese trazado a propósito sus límites y elegido dónde podía existir la vida. Las paredes de roca se levantan casi a plomo desde el fondo del valle.
te tapan el horizonte y hacen que el paisaje mire hacia adentro, obligándote a fijarte en lo que está abajo, no en lo que está más allá. Su nombre significa muchas fuentes, una referencia a las 72 cascadas que caen por las paredes del valle. Algunas son permanentes, otras aparecen solo después de la lluvia o durante el deshielo, como líneas blancas finísimas que desaparecen tan rápido como llegan. La más famosa, la cascada Stobach, cae desde casi 300 metros. En días tranquilos, baja como una cinta limpia, pero cuando se levanta el viento, el agua se rompe en el aire y se vuelve niebla antes de tocar el suelo. Aquí el agua nunca está quieta. Gotea, corre, cae y resuena, como un fondo constante que va moldeando la atmósfera del valle. Durante siglos, Lauterbrunnen fue un lugar de paso. Los campesinos movían el ganado por estos prados. Los monjes cruzaban el valle a pie y los viajeros seguían la misma ruta plana que el paisaje abrió de forma natural. El fondo del valle, ancho y fértil, ofrecía refugio en una región dominada por laderas empinadas y crestas expuestas. Incluso hoy, los campos se estiran de forma ordenada abajo, y su geometría contrasta con el caos de roca que cuelga arriba. A pesar del dramatismo vertical que lo rodea, la vida aquí se mantiene sorprendentemente tranquila. Los caminos van rectos, las casas se asientan bajas y el movimiento se siente lento y deliberado. Hay una sensación de equilibrio en Lauterbrunnen. La presencia humana nunca intenta competir con los acantilados, solo existir en silencio debajo de ellos. La luz de la mañana llega tarde al fondo del valle, filtrada por la piedra. Y la tarde cae pronto, cuando las sombras vuelven a trepar por los campos. Este ritmo ha marcado la vida aquí durante generaciones. Los días empiezan despacio, y el silencio se siente natural, no vacío. Hoy, Lauterbrunnen parece casi irreal. Un suelo plano y tranquilo de prados verdes y casas de madera, rodeado de paredes de roca vertical que se elevan cientos de metros directo hacia el cielo. Después del espacio natural, el viaje vuelve otra vez al agua, pero a un agua completamente distinta. Volendam es un pequeño pueblo junto a la costa, un lugar donde todo parece casi una postal. El puerto es el centro de todo. Los barcos están amarrados muy juntos. El agua está en calma. Y la vida aquí está ligada precisamente a ella. Las casas son pequeñas, cuidadas,
con fachadas características fáciles de reconocer. Parecen de esos lugares donde nada ha cambiado en años. Y esa sensación de conservación se convierte en lo más importante. Volendam habla de tradición, de cómo era el país antes de las ciudades modernas y de la arquitectura contemporánea. Aquí todavía se puede ver la ropa tradicional, no como algo de museo, sino como parte de una cultura que sigue viva. Y eso le da al lugar un carácter especial, como si aquí el tiempo se moviera más despacio. Las calles son estrechas, la vida tranquila. La gente no tiene prisa y hasta los turistas terminan adaptándose a ese ritmo. Volendam no intenta ser otra cosa, simplemente se conserva a sí mismo. Y ahí está su fuerza. No es una gran ciudad, ni el centro de los acontecimientos, pero es un lugar donde se sienten las raíces. Una parte sencilla, viva y muy reconocible de los Países Bajos. Ronda, suspendida sobre el vacío, partida por la profunda garganta de El Tajo, impresiona desde el primer momento. La ciudad se aferra al borde del acantilado, como si la naturaleza hubiera creado este escenario a propósito para las leyendas. El famoso Puente Nuevo une las dos partes de Ronda y abre panorámicas espectaculares del cañón y de las montañas que la rodean. Es una vista que te deja en silencio. Solo mirar. Pasear por sus calles es viajar en el tiempo. Desde la época árabe hasta los barrios medievales y las plazas tranquilas. Palacios antiguos, murallas y miradores aparecen como si la ciudad te pidiera constantemente que te detengas y mires hacia abajo. Y al caer la tarde, cuando la luz se vuelve suave, Ronda se transforma en una terraza dorada sobre Andalucía. Un lugar que se queda contigo durante mucho tiempo. Pero, ¿sabías que el pueblo de Masca, en la isla de Tenerife, estuvo durante mucho tiempo casi completamente aislado del mundo? Masca se esconde en el macizo de Teno, a unos 600 metros sobre el nivel del mar, y a menudo se compara con Machu Picchu, ya que también parece oculto entre montañas, como si hubiera crecido directamente de la roca.
Para llegar hasta aquí hay una carretera estrecha y llena de curvas cerradas. Un viaje que en sí mismo ya es toda una aventura. Hace tiempo, solo se podía llegar caminando o en burro. Y no fue hasta los años 60 cuando se construyó la primera carretera que conectó el pueblo con el resto de la isla. En Masca vive muy poca gente, apenas unas decenas de habitantes. Y algunos de ellos son tan abiertos que pueden fácilmente alegrarte el día. Hola, good morning. Digo pasar por la calle donde los chavales juegan. El músico es un niño pero le pilló la guerra y dice: soldadito marinero, conociste a una sirena. Dices que dicen que quieres y ven la cartera llena. Digo pasar por la calle donde los chavales juegan. A este lugar también se le conoce como el pueblo perdido de los piratas. Según la leyenda, en el profundo barranco cercano, los piratas escondían sus tesoros después de atacar barcos cerca de la costa de Tenerife. Y el barranco de Masca es uno de los más impresionantes de las Islas Canarias. Se extiende desde el pueblo hasta el océano, formando un cañón espectacular con paredes rocosas que parecen cerrar el cielo sobre tu cabeza. Durante siglos, este lugar fue mucho más que un simple pueblo. Para sus habitantes era una forma de vida, sencilla, lenta y en total conexión con la naturaleza. Hoy en día, viajeros de todo el mundo vienen aquí para recorrer senderos de montaña, disfrutar del silencio y descubrir uno de los rincones más salvajes de Tenerife. Y cuando estás aquí, entre las rocas y las nubes, sientes que el tiempo se ralentiza. Como si el mundo allá abajo estuviera muy lejos. Y ahora, una prueba de atención. Escribe en los comentarios a qué lugar famoso se parece el pueblo de Masca. Y si te gustan este tipo de videos, dale like, lo aprecio muchísimo. En el corazón del valle de Versasca, entre piedra, agua y tiempo, se encuentra la Vertezzo. Aquí no hay líneas duras, todo es redondeado, pulido por los siglos. Las casas de piedra de Neis brotan directamente de las laderas como si no fueran arquitectura, sino una prolongación natural de la montaña. Los tejados son pesados, bajos, guardan el silencio dentro y el frío fuera en invierno. Abajo, el río Versasca parece casi irreal. Su agua es tan transparente que da la impresión de no fluir, sino de quedar suspendida en el aire. Durante miles de años, ha esculpido en la roca pozas, canales y superficies lisas. Una escultura natural imposible de reproducir por la mano humana.
El puente de piedra, Ponte dei Salti, no une solo dos orillas, sino dos épocas. Antes lo cruzaban pastores, hoy viajeros. Pero el puente no ha cambiado. Sigue en pie igual que cuando el río era el único camino. Un poco más arriba, sobre el río y el puente, se esconde otro lugar, Sambugaro. Un pequeño pueblo de piedra que nació hace varios siglos. Se estima que tiene más de 400 años. En una época en la que el valle vivía casi por completo de forma autónoma. Cuando cada piedra importaba y cada muro tenía una función. Sambugaro no se construyó para ser bonito. Se construyó para sobrevivir. Aquí todo se sostiene gracias a sus muros. Muros gruesos de piedra, levantados sin prisa, generación tras generación. Conservan el fresco en verano y el calor en invierno. Protegen del viento, de la lluvia y del paso del tiempo. La piedra se oscurece, se agrieta, pero no se ve, igual que el propio pueblo. Hoy en día todavía vive gente aquí. No mucha, no todo el año, pero la suficiente para que se enciendan luces en las ventanas, para que las puertas se abran, para que los senderos no desaparezcan bajo la hierba. El pueblo no se ha detenido. Simplemente vive a su propio ritmo. Sambugaro no cambia de forma. Cambia solo a quienes llegan hasta aquí. Porque hay lugares que no necesitan palabras. Al final del valle de Bresasca se encuentra Sonogno, un pueblo de piedra moldeado por el aislamiento. Aquí termina la carretera. Más allá, solo continúan los senderos a pie. Construidas con la roca local, las casas se agrupan estrechamente a lo largo de caminos angostos. Los materiales provienen directamente del propio valle. Durante siglos, Sonogno fue la última parada antes de los pastos alpinos altos. Los pastores pasaban los veranos arriba y regresaban antes de que el invierno cerrara las montañas. El valle se estrecha en este punto. Las montañas se acercan. Los arroyos cortan la piedra. Arrastran agua fría de deshielo desde cotas más altas. El movimiento aquí se siente limitado, no restringido, sino contenido. Sonogno no se expande hacia afuera, se repliega hacia adentro. La vida se adapta a los límites del terreno y de la estación, no luchando contra ellos, sino aceptándolos. Por estar al final del valle, Sonogno posee un silencio distinto, el silencio de un lugar al que ya no se puede ir más allá. Un pueblo anclado a su paisaje, inmutable, no por elección, sino por necesidad. Setenil de las Bodegas,
uno de los pueblos más insólitos de España, donde la roca no es el fondo, sino el techo. Aquí las casas están literalmente incrustadas bajo enormes salientes de piedra y las calles discurren a la sombra de bloques naturales. Parece que el pueblo no fue construido, sino escondido dentro de la roca. Y ahí reside su magia. Al caminar por sus pasajes estrechos y sombríos, se siente el frescor incluso en pleno verano. Y entiendes por qué la gente eligió vivir así, protegida por la piedra. Hay mucha vida, tiendas, pequeños mercados, aromas de embutidos, miel y aceite de oliva. Y sobre todo, una sensación de tradición, donde cada curva ofrece una nueva perspectiva de este lugar tan singular. Positano no tiene un centro. No hay un punto desde el que todo empieza. Empieza arriba y termina en el agua. Las casas no se levantaron siguiendo un plan. Parecen haber ido apareciendo una tras otra, adaptándose a la ladera, a la luz, a la sombra, a lo que ya existía más abajo. El pueblo crece hacia abajo, en terrazas, en escaleras, en curvas que cada vez te dan un encuadre nuevo. Positano fue durante mucho tiempo un pueblo de pescadores, pequeño, pobre, aislado del resto por el mar y las montañas. Aquí no se pasaba, aquí se llegaba. Y tal vez por eso conservó su escala durante tanto tiempo. No hay grandes plazas, no hay calles rectas. Todo se mueve en diagonal, como la mirada. La luz en Positano funciona distinto. Por la mañana cae desde arriba. Por la tarde llega desde el mar. Las fachadas cambian de color todo el tiempo. Del blanco al melocotón, del ocre al rosa. La playa abajo es estrecha, pedregosa y siempre llena, porque Positano no va de espacio, va de verticalidad. Aquí siempre estás subiendo o bajando, y eso cambia la sensación del tiempo. Los pasos se vuelven más lentos, la respiración marca el ritmo. Alberobello parece como si no lo hubieran construido personas, sino una norma. Entras y lo entiendes al instante. Aquí todo es distinto. Decenas, cientos de casas iguales, paredes blancas, tejados cónicos de piedra, sin cemento, sin adornos, solo piedra puesta sobre piedra. Estas casas se llaman trulli y no nacieron de la estética, sino de la necesidad. En los siglos XVI y XVII,
Los terratenientes locales obligaban a los campesinos a construir viviendas que pudieran desmontarse rápido, sin cimientos permanentes, sin estatus oficial, para evitar impuestos y el control del reino de Nápoles. La piedra se apilaba en seco, sin mortero, y igual de rápido se podía retirar. Lo que empezó como una trampa se convirtió en un sistema y con el tiempo en una ciudad entera. Las calles de Alberobello son estrechas, los tejados bajos. El espacio parece reducido adrede para que la gente estuviera más cerca. En algunos tejados hay símbolos, cruces, señales de protección, figuras astrológicas. Aquí la línea entre fe, superstición y vida cotidiana es muy fina. Dentro de un trullo hace fresco. La piedra guarda la temperatura. Afuera, calor. Adentro, silencio. Alberobello no cambió durante siglos porque no tenía por qué. Su forma funcionaba. Hoy es Patrimonio Mundial de la UNESCO, pero no se ve como un monumento. Se ve como un lugar que simplemente no supo que el tiempo iba hacia adelante. Alberobello no impresiona por tamaño, impresiona por coherencia. Y por esa sensación de que la arquitectura aquí nació no de la ambición, sino de la supervivencia. Y por eso se siente tan honesta. Después de Ámsterdam, el ritmo cambia de golpe, como si alguien bajara la velocidad. Giethoorn parece existir fuera del tiempo. Aquí no hay carreteras como las de siempre. No hay ruido de ciudad. No hay multitudes. Solo hay agua. Los canales estrechos pasan entre las casas. En lugar de calles, hay canales. En lugar de coches, hay barcas. Y este espacio te obliga de inmediato a bajar el ritmo. Las casas son bajas, con tejados de paja, rodeadas de vegetación, de flores que parecen colocadas sin esfuerzo, como si hubieran brotado solas. Todo parece natural y al mismo tiempo muy preciso. Las barcas se deslizan en silencio, casi sin hacer ruido, y el agua responde con suavidad, sin olas bruscas. Aquí no existe la prisa. Incluso el movimiento parece tranquilo. La gente se desplaza despacio, se detiene, mira alrededor y parece adaptarse a este ritmo. Giethoorn no es un lugar para la actividad, es un lugar para observar. La luz aquí es distinta, más suave. Se cuela entre los árboles, se refleja en el agua y crea una sensación de profundidad. A veces da la impresión de que este espacio no es del todo real, como si existiera aparte del resto del mundo. Aquí el silencio no está vacío, está lleno de pequeños sonidos, del agua, de las hojas, del movimiento de las barcas.
Y es justamente ese silencio el que crea la sensación principal. Después de la ciudad, esto se siente como una pausa, como un momento en el que no hace falta hacer nada. Giethoorn muestra otra cara de los Países Bajos, no la urbana, no la dinámica, sino la tranquila, la lenta y casi de cuento. Y es en ese contraste donde este país empieza a revelarse con más profundidad. Gimmelbold, más pequeño, más silencioso y deliberadamente sin pulir. Esto no es un pueblo de resort. No hay hoteles enormes, ni miradores diseñados, ni sensación de espectáculo. Gimmelbold es un asentamiento alpino de trabajo. Los graneros están junto a las casas y la maquinaria agrícola comparte senderos estrechos con los excursionistas que pasan. Aquí hay turismo, sí, pero nunca manda. Se adapta al pueblo en lugar de transformar. La escala de Gimmelbold es íntima. Unas cuantas decenas de edificios, prados empinados y caminos que se sienten más prácticos que bonitos. Los chalets de madera están oscurecidos por décadas de clima. Los tejados son pesados, construidos para la nieve, no para la estética. La vida aquí sigue un ritmo más antiguo. Los días los marcan la luz, las estaciones y las necesidades de los animales, no los horarios. Los sonidos son mínimos. Viento en la hierba, campanas a lo lejos y de vez en cuando un motor arrancando en algún punto fuera de vista. No hay miradores dramáticos señalizados. En cambio, las vistas aparecen sin avisar, entre edificios, por encima de una valla o al doblar un sendero. En Gimmelbold, Suiza se siente reducida a lo esencial. No algo preparado para mostrar, sino algo vivido, en silencio y sin explicaciones. Vejer de la Frontera, blanco y luminoso, se alza sobre una colina como un faro sobre Andalucía. Sus calles son herencia de la época árabe, un laberinto de luces y sombras. Pequeñas plazas y patios interiores se esconden tras los muros. Desde las murallas, la vista alcanza hasta el océano Atlántico. Una antigua puerta da acceso a un pueblo donde el tiempo transcurre de otra manera. En la Plaza de España, la vida fluye entre terrazas y una fuente con ranas. La cocina mezcla sabores andaluces y norteafricanos. Y Vejer parece una pequeña maqueta de toda Andalucía. En el corazón del norte de Italia
entre montañas y aguas que parecen un espejo, se esconde otro lugar donde el tiempo parece ir más despacio. Este es Tremezzo, uno de los rincones más encantadores del lago de Como. Tremezzo se encuentra en la orilla occidental del lago Como. Desde aquí se abren algunas de las mejores vistas al agua y a los Alpes, que parecen surgir directamente del lago. El agua cristalina, las colinas verdes y las villas históricas crean una atmósfera de auténtico cuento italiano. Es un lugar que atrae a quienes buscan un descanso más tranquilo y sofisticado. A diferencia de los más turísticos, Bellagio o Varena, Tremezzo tiene su propio estilo y una atmósfera más privada. Aquí es común ver llegar yates de lujo y coches exclusivos, algo que se nota simplemente paseando por el paseo junto al lago. Justo aquí se encuentra el legendario Gran Hotel Tremezzo. Es famoso por su servicio de lujo, sus vistas panorámicas al lago y su piscina única que literalmente flota sobre el agua. Una de sus joyas principales es Villa Carlotta, una villa histórica con jardines espectaculares. En primavera florecen miles de flores y destacan especialmente los grandes arbustos de rododendros rosados que llenan todo de color. La villa está situada un poco más arriba, por lo que desde allí se obtiene una vista panorámica aún mejor del lago Como. Y aunque la entrada cuesta alrededor de 17 euros, es uno de esos lugares donde cada euro realmente merece la pena. Tremezzo también es conocido por su ambiente tranquilo y sus calles estrechas, donde es fácil perderse entre la arquitectura histórica. Aquí cada rincón parece sacado de una postal. En primavera es especialmente bonito, con bugambillas floreciendo por todas partes y llenando el lugar de aún más color. La mejor época para visitarlo es abril y mayo, cuando estas flores están en plena floración y la naturaleza se ve especialmente viva. Y si no llegas en esas fechas, no te preocupes. El clima aquí es suave y agradable durante la mayor parte del año, lo que lo convierte en un destino perfecto desde la primavera hasta el otoño. Es difícil elegir un solo momento en el que este lugar sea más bonito. Tanto al amanecer como al atardecer, Tremezzo tiene el mismo encanto. Y cuando estás aquí, te das cuenta de que quieres guardar cada momento para siempre. Por cierto, si te gustan estos videos, no olvides dejar tu like. Lo agradezco muchísimo. Sanse Sans,
Parece esa imagen que mucha gente tiene en la cabeza cuando piensa en los Países Bajos. Casas de madera pintadas de verde, cuidadas, con detalles blancos. Se alinean junto al agua y transmiten una sensación de orden y calma. Y por encima de todo eso, los molinos. Grandes, oscuros, con el giro lento y constante de sus aspas. No parecen un decorado, son reales. Durante mucho tiempo, fueron ellos los que marcaron la economía del país. Molían grano, trabajaban la madera, producían aceite. Y ese movimiento no es solo un símbolo, es parte de la historia. Aquí se pueden ver oficios que han sobrevivido del pasado. Los zuecos de madera, el trabajo hecho a mano, tecnologías que parecen simples, pero que funcionaron durante siglos. Y nada de eso se siente anticuado. Al contrario, se siente vivo. Hay otro detalle sin el que es imposible imaginar este lugar: el queso. El queso neerlandés es uno de los más famosos del mundo. Y aquí se puede ver cómo se elabora, cómo las tradiciones se transmiten a través del proceso y no solo de la historia. Aquí el aire se siente distinto, más tranquilo, más cálido. Los sonidos son más suaves. El viento, la madera, el movimiento del agua. Saint-Séchans no es solo un lugar, es una sensación de regreso a algo más simple, más claro y al mismo tiempo muy importante para entender el país. Después de la modernidad de Róterdam, esto parece otra realidad, pero en realidad forma parte del mismo sistema. Y es precisamente en esa combinación donde los Países Bajos se vuelven de verdad interesantes. Alquésar se alza sobre un espolón rocoso, como un guardián de piedra del cañón del río Vero. Sus calles empedradas conducen a vistas que quitan el aliento. Casas de piedra y balcones de forja conservan el espíritu medieval. Y pequeñas plazas se abren de repente al espacio y la luz. Es un punto de partida ideal para rutas por montañas y cañones. Aquí la naturaleza es tan importante como la historia. Alquésar es el equilibrio entre la fuerza del paisaje y la calma del pueblo. Una atmósfera verdaderamente especial. Dellà. Entre la Sierra de Tramuntana y el Mediterráneo, este pueblo se convirtió en refugio de artistas y soñadores. Casas de tonos ocres con contraventanas verdes se integran en el paisaje. La iglesia en lo alto y el cementerio con vistas al mar crean un silencio extraño y hermoso. Aquí no apetece hablar, solo mirar.
Galerías, pequeños conciertos y charlas en cafés forman parte de la vida cotidiana. Y cerca se esconde una cala de aguas cristalinas. Por la noche, el pueblo se llena de luz suave y música, y de ella revela su auténtica alma bohemia. Grindelwald se abre en una cuenca alpina más amplia bajo cumbres imponentes. Más grande, más animado y con más energía que los pueblos de abajo. Aquí, las montañas se sienten más cerca. Se levantan de golpe desde el fondo del valle y dominan cada dirección hacia la que mires. Grindelwald está al pie de algunas de las cumbres más reconocibles de los Alpes. El Eiger, el Wetterhorn y las crestas de alrededor moldean no solo el horizonte, sino la identidad del pueblo. Hubo un tiempo en que los glaciares se metían profundamente en este valle. Esculpieron la tierra, alimentaron ríos y dejaron ese fondo ancho y abierto donde hoy se extiende el pueblo. Incluso ahora, las huellas del hielo siguen visibles. Morrenas, aristas marcadas y valles colgantes cuentan la historia glacial de la zona. Grindelwald siempre ha vivido al lado de las montañas. Mucho antes del turismo, escaladores y guías de montaña usaban este lugar como base. Las rutas hacia el terreno alpino empiezan directamente desde el pueblo. Los senderos suben rápido, llevando a crestas, glaciares y pasos expuestos. A diferencia de los asentamientos más silenciosos, Grindelwald está en movimiento constante. Los teleféricos suben desde el valle, los caminantes cruzan las calles y el clima cambia de un momento a otro. Y aún así, por mucha actividad que haya, las montañas siguen mandando. Marcan los límites, dictan las condiciones y recuerdan que este paisaje nunca está del todo bajo control. Hoy, Grindelwald es una puerta de entrada, un lugar donde empiezan los viajes y donde los Alpes se sienten lo bastante cerca como para tocarlos. Isildual, un pueblo tan pequeño que parece casi accidental. Descansa a orilla del lago de Brienz, justo donde las montañas descienden directamente hasta el agua. Aquí no hay una transición suave, solo laderas empinadas que se encuentran de golpe con la orilla del lago. Pentidátilo se ve antes de que entiendas qué es un pueblo. Sobre el valle se levanta una roca con forma de mano, con 5 dedos de piedra. De ahí el nombre, Pentidátilo, 5 dedos. El pueblo está pegado a esa roca, no al lado, debajo, como si la piedra se hubiera inclinado y no quisiera soltarlo. En la antigüedad fue un asentamiento griego.
después bizantino y siempre remoto. Un lugar para quien buscaba protección en el relieve, no en las murallas. Las calles estrechas suben. Algunas casas están incrustadas en la roca y da la sensación de que el pueblo se sostiene no por cimientos, sino por equilibrio. En el siglo XVII, Pentidátilo fue escenario de una tragedia familiar sangrienta que lo convirtió en leyenda. Después de eso, empezó a vaciarse lentamente. La gente se fue. Las casas quedaron vacías. Hoy, Pentidátilo es casi deshabitado. No es un museo, no es una reconstrucción, es más bien una pausa. Aquí el silencio suena distinto. El viento entre las piedras, el eco de los pasos y la sensación de que el lugar recuerda más de lo que recuerdan las personas. Pentidátilo no es belleza, es tensión, congelada en piedra. Badolato está en una colina mirando hacia el mar Jónico, alto, pero sin dureza. Este pueblo no impone la altura como Gerace o Pentidátilo. Se abre despacio, por capas. Badolato se formó en la Edad Media, cuando la costa era peligrosa y las colinas eran la única opción. La gente subía, pero mantenía el vínculo con el mar. El casco antiguo es compacto, calles sinuosas, piedra cálida, fachadas más claras que en la Calabria interior. Aquí hay muchos balcones y muchas miradas hacia afuera. El pueblo no se cierra, observa. En la segunda mitad del siglo XX, Badolato se vació casi por completo. Los jóvenes se fueron. Las casas quedaron. Pero en vez de un final, pasó otra cosa. La gente empezó a volver. Algunos desde la emigración, otros desde las ciudades. El pueblo fue recuperando vida, no por turismo masivo, sino por un regreso lento de lo cotidiano. Hoy Badolato es un ejemplo de cómo un lugar pequeño no tiene por qué desaparecer. Puede cambiar el ritmo. Badolato es Calabria sin dramatismo, tranquila, soleada y muy humana. En algún momento se hace evidente. Los Países Bajos no son solo un país junto al agua. Son un país que trabaja constantemente con ella. Kinderdijk es uno de esos lugares donde eso se ve con más claridad. Aquí todo parece tranquilo. Agua plana, orillas verdes y una fila de molinos alineados junto a los canales. Pero detrás de esa calma hay un sistema.
Estos molinos no son solo un símbolo, formaban parte de una solución de ingeniería, compleja, pero al mismo tiempo muy lógica. Su tarea era controlar el nivel del agua, bombearla desde las zonas más bajas hacia las más altas, y de ese modo proteger la tierra. Cada molino funcionaba como parte de un mecanismo común. Por separado, es solo una construcción. Juntos, forman un sistema que permitió que territorios enteros pudieran existir. Y eso cambia por completo la forma de mirar este lugar. Ya no estás viendo solo un paisaje bonito. Estás viendo el resultado de una interacción de muchos años entre el ser humano y la naturaleza. Los canales atraviesan el espacio de forma recta y precisa. El agua se mueve despacio, de manera controlada. No se siente una lucha, se siente un equilibrio. Por eso Kinderdijk forma parte de la lista de la UNESCO, no como un monumento aislado, sino como un ejemplo de cómo se puede organizar un entorno. Aquí la ingeniería no parece complicada, parece natural. Los molinos giran lentamente, el viento marca el ritmo y da la impresión de que este sistema hubiera existido siempre. Pero en realidad es el resultado de decisiones precisas, de cálculos y de una comprensión profunda de cómo funciona el agua. Kinderdijk es el lugar donde la idea de los Países Bajos se vuelve clara, no a través de las palabras, sino a través de la forma. A través de cómo está organizado el espacio y de cómo las personas no lograron vencer a la naturaleza, sino llegar a un acuerdo con ella. Entre las imponentes cumbres de los picos de Europa, parece una puerta natural a la montaña. Puentes de piedra, torres antiguas y el río Deva forman su silueta inconfundible. Aquí se entrelazan la historia medieval y la cultura de montaña. Mercados y pequeñas tiendas llenan el centro de vida. Potes es el punto de partida ideal para rutas por la sierra y al mismo tiempo un lugar donde sentarse y ver correr el agua. Escondido dentro de un bosque denso, se encuentra Blåsey, pequeño en tamaño, pero intenso en atmósfera. El lago se alimenta de manantiales subterráneos, lo que mantiene el agua fría y excepcionalmente clara todo el año. Su famoso color azul se debe a la refracción de la luz en el agua rica en minerales. Blåsey no se muestra de inmediato. El bosque se cierra, la luz se atenúa y los sonidos se apagan a medida que te acercas. Cuando el lago aparece, parece casi irreal. Una superficie inmóvil, de un azul profundo,
que refleja árboles y cielo como un espejo perfecto. Aquí nada se mueve rápido. Incluso las ondas en el agua desaparecen casi al instante. Según una leyenda local, el color del lago refleja una historia de amor y pérdida. Una explicación humana superpuesta suavemente a un fenómeno natural. Se crea o no en la leyenda, la historia añade peso al silencio. El lago se siente cuidado, vigilado. Blau See no se define por la escala ni por la altitud. Su fuerza está en la quietud y la intimidad. Es un lugar donde el movimiento se ralentiza de forma instintiva, donde el silencio se convierte en parte de la experiencia, no en ausencia de sonido. Castelfollit de la Roca. Este pueblo se asienta al borde de un acantilado de basalto, desafiando a la naturaleza. Las casas de piedra oscura se funden con la roca, creando una silueta impresionante. Es muy pequeño, pero parece un milagro de arquitectura y geología. Algunas calles son tan estrechas que parecen hechas solo para la sombra. La iglesia, en el borde del precipicio, parece brotar de la piedra. Desde los miradores se ven valles y ríos muy abajo. Castelfollit es un lugar donde la gente aprendió a vivir en el límite y convirtió ese límite en belleza. Están en pleno corazón de los Dolomiti Lucane, montañas afiladas, quebradas, como talladas con un cuchillo. Aquí el paisaje no es redondo, es puntiagudo. Ambos asentamientos nacieron como puntos fortificados. Primero, ya en la antigüedad. Luego, en la Edad Media, cuando la altura significaba control y la roca, protección. Las casas están literalmente incrustadas en la piedra. Los muros continúan la forma de la montaña. Los tejados parecen casuales, pero cada uno está donde era posible estar. Y solo ahí. Altea, ciudad blanca sobre el Mediterráneo, brillando bajo el sol español. Su cúpula de azulejos azules se ve desde lejos. Calles estrechas, escaleras con flores y pequeñas galerías crean un ambiente de calma y creatividad. Aquí es fácil perder la noción del tiempo. Altea no es solo un destino turístico, es una ciudad de artistas, de luz y de silencio junto al mar. Capri es una isla de contrastes. De un lado, acantilados que caen al mar, viento, horizonte abierto. Del otro,
Jardines, terrazas, callejones estrechos y un silencio escondido tras las fachadas. Los romanos ya conocían Capri. El emperador Tiberio convirtió la isla en su residencia. No fue casualidad. Aquí siempre hubo una sensación de separación, como si el continente estuviera demasiado cerca, pero ya no importara. La isla es pequeña, pero el relieve la vuelve compleja. Caminos que serpentean, escaleras que cuentan pasos, y cada curva cambia la escala. No hay un solo Capri, hay capas. La marina, ruidosa, viva, en movimiento. La ciudad de Capri, cuidada, casi contenida. Anacapri, más arriba, más simple, más cerca del viento y la calma. Y cuanto más subes, menos hay de exhibición, más aire, más espacio. Los faralloni son el símbolo de la isla, pero no van de belleza. Van de resistencia, de piedra que no intenta ser cómoda. Capri a veces parece un escenario, pero basta alejarse de las plazas principales y el escenario desaparece. Queda una isla que siempre vivió entre el mar y el cielo y nunca sintió la necesidad de explicarse. Capri no es un lugar para correr, ni un lugar para listas. Es una isla que o te recibe o simplemente te deja mirarla desde lejos. Europa se queda con nosotros, no solo en los recuerdos de los lugares famosos, sino en esas sensaciones que nacen en el silencio de las pequeñas calles, en la luz de las ventanas al atardecer, y en esos momentos simples que, de pronto, se vuelven los más valiosos. Es en estos pueblos y pequeñas ciudades donde encontramos no una imagen perfecta, sino la vida real, lenta, profunda y cálida, a la que siempre dan ganas de volver. Y si tú también buscas viajes que se sientan y no solo se vean, suscríbete para no perderte las próximas historias.